Quedé muchas. Bueno, seguimos donde iba. Lo repito otra vez. Un niño, sí, repite. Julián, niño de 13 años, se enamora de su madre y abriga deseos de muerte hacia el padre, a quien ve como rival y teme ser castigado con la castración por querer que el sujeto desaparezca. O sea, el niño se enamora de su mamá, comienza a sentir cosas por ella y le coge como fastidio al padre porque él está con su madre. O sea, no es culpa de eso, no va en sí en el niño, sino que lo mismo que siente hace que él sienta esos sentimientos opuestos hacia el padre. Bien, Saray. El niño vive con papá y mamá. Sí. ¿Cuántos años tiene el niño? 13 años. ¿Cuánto? 13. 13. Sí. Él vive con papá y mamá, todo el tiempo ha vivido con su papá y su mamá. Sí, siempre. ¿Y tú cogiste la represión o la fijación? Represión. ¿Mm? Mi amor, ¿Cómo se? ¿cogiste la fijación o la represión? La represión. ¿Por qué la represión? Pues por lo que él comienza a sentir deseos de muerte hacia el padre. O sea, a lo que él comienza a sentir fastidio, rabia. Bueno, ese fastidio y esa rabia a la edad de 13 años ya no es normal. Ya hay una dificultad, pero te hago una pregunta. Él cuando estaba en la edad de la etapa fálica, que es de los 3 a los 6 años, él sí tuvo una figura materna. ¿Cómo se me repite la pregunta? O sea, cuando él tenía 3 a 6 años, que es la etapa fálica, él sí tuvo una figura materna. Sí, señor, siempre. Porque siempre vivió con papá, o sea, siempre vivió con papá y mamá. Pues no ha sido hijo de padres Entonces, ¿dónde hay separados ni represión? nada. Cuéntame dónde está la represión. Pues para mi opinión creo que está en la que él comienza a sentir deseos de muerte hacia el padre, ¿no? Pero eso lo comienza a sentir cuando ya tiene 13 años, no cuando tiene 3. Yo estoy como confundida. Vamos a ver si yo te entendí el caso. Estamos hablando de un niño que tiene 13 años. 13 años. Sí. Él todavía siente ese celo por su papá. Celos, sí, digamos todas las características de los celos. Listo. Me estás diciendo que todo el tiempo él vivió con papá y mamá. Bien. Sí. Me estás hablando de una fijación. ¿Por qué me hablas de una fijación? ¿Ustedes qué piensan, niño? Ayúdenme. Yo no sé si ustedes me estoy haciendo entender lo que. Al momento no he entendido bien. Ella está planteando un caso. Está planteando un caso de un niño de 13 años, un adolescente de 13 años. Ya una persona de 13 años ya ha pasado esta etapa hace rato. Pero sin embargo, ella dice que el niño siente celos hacia su papá porque no quiere que se acerque a su mamá. Yo le pregunto a ella, ¿todo el tiempo ha vivido el niño con su papá y su mamá? Me dice que sí. Entonces va la inquietud mía. Si todo el tiempo, porque ella escogió la represión, si la represión es cuando hay ausencia, cuando no se cumple, cuando no se realiza la etapa, y yo lo que noto, yo no sé si es que él en ese tiempo no vivió eso y ahora que tiene 13 años lo está viviendo. Es mi pregunta.
Yo digo que, o sea, si en el caso estuviera planteado que no vivió con el papá y ahora la mamá quiere formalizar de nuevo la relación con el papá, de pronto ahí sí entra que está celoso, pero si está viviendo, ha vivido con el papá y la mamá, no sabría qué decir ahí. Yo tampoco sé, porque mira, te explico algo, Sari. El caso está muy bueno, pero ya lo podíamos plantear. Ese caso es real. Sí, Pero yo no hablaría que estamos en la etapa fálica como tal, porque de pronto el niño tiene resentimientos hacia su papá y protege a su mamá. Puede verse desde esta perspectiva, porque si él estuviera pasando por la etapa fálica, él, bueno, listo, todavía siente ese enamoramiento por su mamá, es decir, él expresa que está enamorado de su mamá, o no lo expresa, lo refleja. sí lo refleja. Entonces ya no hay represión, puede haber una fijación. Es que estoy confundida, porque tiene que haber una fijación, porque represión es cuando no, porque cuando el papá no vive con la mamá, es que de pronto digo, bueno, hay la ausencia de la figura materna, pero en este caso no estamos hablando de siempre ha vivido con papá y mamá. Lo único que estamos hablando es de que ha pasado el tiempo y aún a él sigue enamorado de su mamá y tienen 13 años, ya él tiene 13 años. Ustedes sí me entendieron, mis hijos. Señor, yo no, más o menos, no le entiendo. Yo sí entendí, señor. Lo que pasa es que para que pueda haber, Sari, para que pueda haber una represión, es que él no tuviera la figura materna, para que no tuviera, o sea, no tenerla, reprimió esa etapa porque no tuvo una figura materna. Pero en este caso, él sí la tuvo, sí tuvo su figura materna siempre. Eso, entonces yo pensaría que hay una fijación porque quedó en esa etapa, se quedó fijado y tiene 13 años y aún sigue manifestando características como ese enamoramiento hacia su mamá y que es trasladada hacia su papá con odio, resentimiento porque no quiere que su papá de pronto se acerque a su mamá porque él todavía está viviendo ese enamoramiento. ¿Sí me dice? Entonces se cambiaría a fijación. A fijación, Ahí sí, sí. no represión. Sí, porque mira Fijación porque es la etapa de que no avanza la etapa, ¿cierto, señor? Que no que se avanza, queda ahí fijada en la que se etapa. queda estancada. Es como Correcto. el caso de mi primita que tiene casi 4 años y todavía Ajá. se orina y se ensucia viendo que ya tiene que avanzar. O sea, ella se fijó en esa etapa. Es correcto. Y ya está fijada en esa etapa. Bien. Entonces no estamos hablando de represión, sino de fijación. Y más que él no cela a su papá, su papá no se le puede acercar a su mamá. Y ya tiene 13 años, la edad de 13 años, recuerden que es la etapa genital, donde se comienza a reflejar todo lo que no se cumplió en las etapas anteriores. El caso de Saray está muy bueno. Lo que pasa es que lo tenía que enfocar en la fijación. Bien, Saray. Wendy, Saray, te hago una pregunta. Dime. ¿Es hijo único? Sí, bueno, también. Bueno, Influye. viste ahí. Caso concluido. Claro, siente mucho afecto hacia la mamá porque como es el único hijo le dan el pechiche y eso está ahí fijado en esa etapa. Está fijado en esa etapa. Es fijación. Bien. Bueno, vamos a continuar. Wendy, me estabas diciendo que te confundiste de etapa. ¿Cuál hiciste, Wendy? Señor, Wendy. O Wendy. Wendy.
Wendy. Wendy. Ay, Wendy, ¿dónde está? Señor, se me había caído el internet. Ya lo recogiste. No se raspó. Señor, yo hice fue la etapa fálica. Fálica, bueno, léelo. Bueno, yo puse en mi estudio de caso. Juan David es un niño de 4 años de edad. Es un niño muy sano, inteligente y alegre. En el último año él se ha dado cuenta de la existencia de su pene y él ha comenzado a manipularlo, donde él ha logrado descubrir que esta manipulación le brinda placer. Al pasar los años, sus padres se dan cuenta que Juan David no es el mismo de antes, que está teniendo un comportamiento que no es el adecuado y deciden llevarlo al psicólogo. Le comentan al psicólogo los sucesos que él ha tenido y las actitudes que ha presentado. El psicólogo le comenta a sus padres que a medida que él fue teniendo cambios y su desarrollo humano, él fue experimentando hábitos que no eran los correctos, donde toma acciones no adecuadas y donde se quedó en la fijación de lo que él experimentó cuando estaba niño, queriendo decir que él no avanzó en su normal desarrollo. Con esto el psicólogo lo que hará es empezar a hacer terapias con Juan. Lo hará que escriba todo lo que sienta al momento de manipular sus partes. Le dará charlas donde él vea que no es lo más correcto. Él es que lo manipule que manipule sus partes en todos lados, ni a cada rato, porque eso le está afectando tanto emocional como mental. Bueno, te hago una pregunta. ¿Me estás hablando de la etapa qué? Fálica, señor. Fálica. ¿Ustedes qué piensan, mí? ¿El caso de Wendy a qué etapa pertenece? ¿A la fálica? Wendy, Dani, ¿tú qué piensas? Señor, perdón, una pregunta. ¿Desde qué edad empieza el niño a darse cuenta de su pene? ¿Me repites, por favor? Descubrir sus genitales, la etapa anal, de 1 a 3 años. Wendy, tú estás No, hablando. señor. La de Wendy, ¿a qué horas el niño empieza a Ah, darse cuenta de que tiene el pene ya a tocarse? ¿Desde qué edad? a la de los Wendy. 4 años de edad. A los 4 años. Bueno, yo lo que quiero saber que me digan si esa etapa pertenece realmente a la fálica. ¿Ustedes qué dicen? Parece que fuera la genital, ¿no? Por lo que el niño ya comienza ¿cómo es? A experimentar y a sentir cosas nuevas en su cuerpo. Y siente la curiosidad de como de tocarse, de sentir tal cosa en su cuerpo y eso. Es que la etapa, miren, vamos a ver, vamos a mirar entre todas no está malo, Wendy, está bien. Lo único que tenemos que ubicarnos qué etapa es. Cuando hablamos de la fálica, estamos hablando donde se da el complejo del lipo y la manipulación de los genitales como tal. Pero quiero que él comienza a tener como una fijación en esa manipulación de los genitales, que la terapia consiste en que cada vez que él se esté estimulando, piense en algo diferente. Exacto, señora. Lo que pasa es que yo eso me basé porque eso le pasa a un primo mío. Él desde pequeño hacía esas cosas y él es la hora y él a veces tiene actitudes que no son las adecuadas. Y él lo que tiene son 18 años, entonces él a veces tiene actitudes que no son nada adecuadas. Entonces él habla de una manera que
yo le digo que, porque desde pequeño él ya decía cosas que no eran para un niño de su edad. Él se quedó fijado en esa etapa. Sí, señor, y usted, bueno, las veces que yo hablo con él, él casi siempre habla cosas que no son a veces las adecuadas. Y él en un tiempo se quedó en mi casa y él se pasaba tocando sus partes en todos lados. Y ese tiempo estamos hablando o sea, siempre ha tenido ese comportamiento. Desde que inició los 3 años, él siempre ha tenido eso. Sí, porque mi mamá, yo le comenté a mi mamá sobre eso y mi mamá me dijo, pero tú puedes comentar el caso de tu primo porque desde que estaba chiquito yo le decía a la mamá y la mamá no prestaba atención y ahora es la hora y él a veces Tiene cuando una habla con mi fijación. mamá, ajá, Ujú. le cuenta cosas que no son de un niño, o sea, porque yo siento que él está ahí, o sea, no habla de más cosas que no sean de su parte y de esas cosas. Él tiene una fijación. Bueno, probablemente estamos hablando de una etapa entre los límites, entre la anal y la fálica. No 100% está en la fálica, sino que comenzó el proceso desde la etapa anal, pasó la fálica, aún estaba, es lo que estamos hablando de una represión, de una fijación, disculpa, de una fijación. Está fijado en esta etapa, que pasó el tiempo y aún él está ahí, concentrado. Mira la edad que tiene y aún sigue haciendo en esa etapa. A mí lo que me preocupa es que se le puede convertir en un trastorno Ya le de iba a la preguntar eso, señor. O sea, que si eso se podía convertir en un claro, trastorno. un trastorno de la O sea, porque sensualidad. siempre hablando de eso, a la edad que tiene ya tiene costumbre de, ajá, de tocarse y eso. Sí, ahí puede estar influenciado muchos aspectos, la pornografía, puede haber también, no se sabe si de pronto él fue abusado, pero pues ya está encaminado, mira, de que ya puede ir impulsado a desarrollar un trastorno de sensualidad. Hay trastornos, por lo menos personas que son exhibicionistas, masoquismo, hay muchos que se llaman fetichismo, hay muchos trastornos de la sensualidad y eso sí tienen que buscar la ayuda, eso no es algo que lo es deben de donde ya dejar. se van por, después del trastorno es cuando se van formando las personas que le llaman pedófilos y cosas así. Sí, señorito, sí, señorito. Ahí es donde vienen todo eso, sí, ya sé. Entonces a mí me parece porque ya no le va a bastar en manipularse, sino que va a buscar satisfacción en otras cosas. Imagínense que eso es algo que el fetichismo, el pedófilo, mucho, mucho. Es que hay unos trastornos de sensualidad. Ustedes cuando ven psicopatología tienen que darle los trastornos de la sensualidad. Y hay Oh, muchos, señor, eso también pasa en mujeres. claro, claro que sí. Ojo, Mari. Claro. No. Las mujeres también exploran sus genitales, también se masturban y todo eso, sí, señorita. O sea, sí, yo sí sé que ajá, yo. Solo que de pronto que lo cogen así como de costumbre a cada rato y eso. Sí, mi amor, sí puede. Sí debe suceder. Bueno, Eva, tu caso no está mal. No, Eva, Wendy. Wendy, tu caso vivir sin mí. No voy sin mencionar a Eva, imagínate. Es que como Eva hoy está tan callada, como que, ajá. Yo no sé qué está haciendo Eva, debe estar cocinando. No, señor, estoy practicando lo mío y que creo que otra vez me van a dejar banqueada, que es lo que estoy pensando yo. Ay, Eva, ya, vamos otra con tu exposición. Mire. Tú ya no les pones hoy, mija, la otra semana. No, mentira, Eva, ya estamos terminando, ya terminamos con Wendy ya. Wendy, a mí ese caso tuyo es muy interesante y más que un caso real. Ahí se habla mucho, se es reflejada la fijación y lo que más es que ya él pasó la etapa y aún está ahí y a mí me preocupa porque lo están, bueno, no sé si su familia lo está viendo como algo normal, pero no está normal, ¿oíste? Entonces debes de buscar de pronto esa ayuda psicológica en él, porque atrás de eso hay un trasfondo. No se sabe qué está pasando, si él fue manipulado, le manipularon sus genitales, o Niño, él, yo pienso que fue porque él no vivió con el papá, señor. Y la mamá, o sea, ¿cómo le puedo explicar? La mamá, el carratico cuando iba allá me decía, es que mi mamá me dice que
mi papá no es este papá, y él pasaba mucho en la calle y él andaba con personas que eran mucho mayores que él. Entonces yo digo que eso también lo pudo influenciar, porque cuando mi hermano cumplió, ahora que cumplió los 17, él le dijo que él lo llevaba donde mujeres así, y mi hermano dijo que si eso estaba bien o estaba mal. Yo le dije que todavía no era un momento que esperara y que donde mujeres así, no, porque, o sea, y él cuando habla a veces conmigo, que me escribe, me dice, prima, mira esto, y yo le digo, mira, niño, todo está bien, tú te estás yendo por los caminos que no son. Entonces yo digo que eso lo pudo afectar él por lo que la mamá le decía, y como él pasaba mucho en la calle. Claro, no tuvo una verdadera orientación sensual. Puede haber pasado eso. Entonces es una situación, pero que necesita ayuda, la necesita. Oíste, Wendy, tienes que comenzar por la familia, por lo menos que busca ayuda Señor, yo tengo terapéutica. otra pregunta aparte. Ujú. Mi hermana llevó al niño al médico, donde la doctora. Y usted sabe que cuando los niños están pequeños hay que desprenderle el pene. Yo no sé cómo, qué es lo que es. La circuncisión. Sí, eso. Y la doctora dijo que si él se lo hacía, que era mejor. Y él mismo se lo hace. No sé si eso Sí, tenga algo malo. sí, no, eso no es nada malo. Eso es un ¿Cuántos años proceso. tiene? Que va a cumplir 3 años ahorita. Lo Sí. que pasa, sí, eso omite que está en la etapa de la exploración de genitales, eso no está mal. Así fue mi hijo también nació con el pene cerradito, y eso dicen que hay que hacerle, y que el ejercicio que uno dice, que uno cuando se está bañando el niño hay que comenzarle a estimular eso para que pueda, ¿cómo se llama ese? Bueno, se pueda, allá hacer, se pueda, bueno, la circuncisión se puede estimular y se pueda. Ay, eso es una membrana que tiene, que a veces el pene, tú sabes que el pene Señor, tiene que que, ese cuerito que se estire. ese cuerito, vamos a hablarle así, ese cuerito que se estire y que quede Estamos en confianza. nombre, Imagínate, nos ponemos a O buscar sea, esas y eso palabras y duele, no o sea, expone mi para los amiga hombres Eva hoy. eso duele. no encontraba el nombre científico. O sea, y ¿Ah? para los hombres eso duele. Claro, eso duele, porque hay hombres que nacen y no tienen necesidad, pero cuando le hace con ese cuerito, como dice ya, ser pegadito, entonces hay que hacer el ejercicio o hacerle esa estimulación para que pueda desprender membrana y se pueda hacer el proceso, porque si el niño crece y eso no se hace, se puede infectar, porque ahí se acumulan muchas suciedades, el orín, cebito y todo eso. Entonces, a mi hijo yo comenzaba a hacerle el ejercicio, como le dice el médico, y no se pudo. O sea, no pude. Ya cuando tuvo a los 5 años, tuve que someterlo a cirugía, y la cirugía es más dolorosa, porque tienen que desprender esa membrana. Es una cirugía muy es ambulatoria, pero es dolorosa para ellos porque muchas veces cogen puntos. Entonces es mejor hacer el ejercicio, y más en esa edad, porque está explorando y estimulando su cuerpo. Es algo que es normal, ¿ya? La idea es que no se quede fijado, que no le guste, y que se quede fijado en esa etapa, pero es normal. Bueno, Eva María, ahora sí te toca tu turno. Ya dejemos a Freud descansar en paz. Aleluya. Vamos con Edison. Te habilito pantalla. Por favor, señor. Listo. Desde las 3 repasando la exposición. Desde la clase pasada, mi amor. Es lo Desde peor las del 2. caso. Vamos a darle el espacio a Eva. Dale, Eva. ¿Me oyen? ¿Me ven? Talía. Hay que ponerle chiste a la cosa, porque ¿qué más? ¿Sí están viendo? Mi amor. Bueno, vamos a un pequeño Te repaso, escuchamos, porque si amiga. no, como que estamos como que con tanto freo que hay que irnos a Erickson ahorita. Bueno, en la clase pasada, bueno, como ustedes saben, a mí me correspondió el aporte de Erik Erikson a la psicología del desarrollo. Les hablaba que Eric fue un psicólogo y un psicoanalista.
También les comentaba que el aporte más significativo a la psicología del desarrollo de Eric fue la teoría del desarrollo psicosocial, en la cual se asemeja mucho a la de Freud, pero hay que tener en cuenta que sí tiene algunas diferencias muy marcadas. También les comentaba que esta etapa se divide en 8. O sea que el desarrollo, la teoría del desarrollo se divide en 8 etapas. Y quedamos en la primera etapa que se llama confianza versus desconfianza. Aquí en la teoría de Eric de pronto vamos a entender un poco lo que estaban hablando nuestras compañeras y el por qué se da ciertas cosas. Y esto va mucho de la mano de las cosas que no han satisfacido los niños o que de pronto han suprimido los padres o las personas que están a cargo de estas etapas en los niños. Entonces, dice que la primera etapa va aproximadamente desde el nacimiento hasta que el niño cumple el año y medio. En esta etapa, o sea, en todas las etapas hay un pro y hay un en contra, ¿sí? Que si el niño logra pasarla de manera positiva, pues obviamente va a tener cosas positivas más adelante. Pero si de pronto no la logra pasar satisfactoriamente, pues también va a tener consecuencias. De eso se tratan las etapas según Eric. Entonces dice que en esta etapa la relación con la madre o con el cuidador principal será el elemento más importante en función de si ha sido buena o mala. La persona tendrá mayor o menor facilidad para confiar en otros en el futuro y para establecer relaciones sanas. Por ejemplo, si la relación ha sido buena, el niño sentirá confianza, capacidad para ser vulnerable, seguridad y satisfacción con su madre, lo que en esta etapa posterior se traducirá en sentimiento, o sea, en palabras nuestras. Si en esta etapa el cuidador principal, llámese madre, padre o la persona que esté a su cargo, digamos que le enseña de manera positiva y con amor al niño, pues el niño va a tener una relación muy buena, ¿verdad? De confianza. Dice que incluso tendrá capacidad para tener una seguridad propia. O sea que desde el año, aquí lo que podemos ver es desde el año o incluso antes del año, empieza a funcionar nuestro desarrollo positivo o negativamente, dependiendo de qué, del cuidador principal. Segunda etapa, autoestima versus dudas y vergüenza. La segunda etapa va desde el año y medio hasta los 3 años. En este periodo el niño aprende a controlar su cuerpo y su mente. El conflicto tiene que ver principalmente con el control de esfínteres. Si el niño lo domina correctamente, adquirirá sensación de confianza y autonomía, mientras que se llenará de vergüenza y dudas si no lo consigue atar o tarda más de la cuenta. Bueno, aquí le había puesto qué es esfínteres, pues en mi caso creo que la había escuchado 2 veces la palabra y no tenía claro qué era, pero ya con las etapas pues pude quitar todas esas dudas, entonces ahí se los dejo para que no tiene que ver solamente con las partes íntimas, también tiene que ver, aquí nos dice que también tiene que ver incluso con el estómago, y por eso es que los niños a esta edad siempre tienen que dejar de comer, dice uno, papá, no, es que ya dejó de comer, ya no quiere comer, no le gusta nada, y es que el niño apenas está aprendiendo a manejar su estómago, entonces muchas veces solamente quieren tetero, quieren cosas líquidas porque ellos todavía no saben manejar esta etapa, y es algo normal, es algo que ellos van a ir adquiriendo con la ayuda de ¿qué? Del padre o de la madre, de la persona que esté a su alrededor. Tercera etapa, iniciativa versus culpa. La tercera etapa se produce entre los 3 y los 5 años de edad. Aquí el principal conflicto es la lucha entre la necesidad de poner a prueba las propias capacidades, la curiosidad y la iniciativa, frente a la culpa y el miedo a las relaciones negativas. Esta etapa se supera si los padres y otros adultos animan al niño a desarrollar poco a poco su iniciativa.
Ejemplo, nosotros como papás no debemos reprimir, ¿verdad?, las iniciativas de los niños, ¿cierto? Como en relacionarse con otro niño o relacionarse con adultos, ¿sí? Porque obviamente con su respectivo cuidado y bajo la supervisión de un adulto, pero es necesario que ellos mismos pongan a prueba esta necesidad. ¿Por qué? Porque si se lo reprimimos, ¿qué pasa? Que ellos van a ser unos niños aislados de la sociedad, que no van a querer relacionarse. Y precisamente a los 5 años es la edad donde los niños inician el colegio, ¿cierto? Y si nosotros como papás decimos, no, mira, no te juntes con fulanito porque ese niño es peleón. No, eso no está bien porque no estamos dejando al niño relacionarse positiva o negativamente con el niño, porque es que todos en esa edad están aprendiendo a manejar la sociedad, a manejar su vida social. Entonces no hay un niño peleón, no hay un niño grosero, no hay un niño malo, ni hay un niño bueno, no. Hay niños con necesidad de aprender a socializarse juntos y aprender juntos, o sea, no tiene nada que ver con que un niño sea peleón, no, eso es erróneo. Y yo creo que la mayoría de las personas estamos errados en eso. Cuarta, laboriosidad versus inferioridad. La cuarta etapa será entre los 5 y los 12 años. Aquí la motivación principal del niño es aprender y seguir desarrollando su autonomía. Sin embargo, puede existir conflicto si se siente inferior a los demás y cree que no es tan válido como el resto. Para extenderme un poquito, laboriosidad significa hacer con cuidado y esmero las tareas, labores y deberes que son propias de nuestras circunstancias. Entonces, si al niño se le enseña, porque los niños, todo es una enseñanza. Si al niño se le enseña que él es tan valioso como cualquiera de los niños que están por fuera, que lo que él haga es tan importante como lo que hace la mamá, como lo que hace el papá. Por ejemplo, es tan importante como que el niño recoja sus juguetes como la mamá hacer el desayuno o el almuerzo. Si al niño se le enseña eso, que su labor es importante en la casa, tal y como los demás, él va a crecer ¿con qué? Con una autonomía propia de sentirse que amado y válido. Si eso no se hace, o por ejemplo, si el niño se equivoca y no hace las cosas bien, te le dice, tú no sirves para esto, tú no haces esto bien, tú mejor ves a ver televisión, no hagas nada, esto va a hacer que el niño, ¿verdad?, se siente inferior ante los demás. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos manejado esa etapa correctamente. Yo soy full para hablar. Si tienen una duda, me paran y yo escucho sugerencias. No te preocupes, ahora termina y hablamos. Quinta etapa. Exploración versus difusión de la identidad. Esta etapa coincide con la adolescencia, momento en el que la principal duda tiene que ver con la propia identidad. Los jóvenes comienzan por primera vez a distanciarse de sus figuras de autoridad y tratan de explorar quiénes son y hacia dónde quieren dirigir sus vidas. El conflicto se resuelve si se forma un sentido del yo fuerte, mientras que la difusión de la propia identidad supondría no hacer superada esta etapa. Para entender un poco esta etapa, vamos a brincarnos acá, a donde dice que es difusión de identidad. Según Erickson, describió la difusión de la identidad como una ausencia o pérdida de capacidad normal de autodefinición, reflejada en una ruptura emocional, elección de profesión, competición y necesidad incrementada de una autodefinición psicosocial, perdón. Entonces, si la difusión de identidad requiere cuando el niño depende totalmente del padre, cuando no lo enseñamos de pronto a tomar sus propias decisiones en ciertas cosas, obvio, no en todo, ¿verdad? Pero sí en ciertas cosas, como de pronto a que él mismo guarde sus cuadernos, a que él haga sus tareas, o sea, cositas simples en los cuales ellos mismos pueden tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y así vamos aumentando, ¿verdad?, su autonomía, por decirlo de alguna manera. Y no ocasionamos, ¿verdad?, a que dependan totalmente de la figura paterna. Y ellos van a saber
relacionarse mejor con las personas que tienen a tu alrededor y así tomar sus propias decisiones en base a lo que nosotros le hemos enseñado. ¿Cómo es el yo fuerte? Porque hablábamos en la etapa que si se maneja el yo fuerte, pues obviamente va a tener una capacidad mayor de autonomía. Pero ¿qué es el yo fuerte? Dice, según Eric, el yo dice que con predominancia de las fuerzas positivas sobre las negativas. O sea, que confianza sobre desconfianza. ¿Sí? Cuando el adolescente aprende a manejar la confianza sobre la desconfianza, porque obviamente van a estar los dos factores siempre, en el que, e incluso hasta en los adultos, todavía lo manejamos, ¿verdad? El que será que me va a salir bien o será que me va a salir mal. ¿Será que lo hago o mejor no lo hago por no quedar mal? No, la idea es decirle al adolescente, o sea, hazlo, así no te vaya tan bien, pero aprendiste de la experiencia. Entonces ahí es como poner lo positivo sobre lo negativo. ¿Sí me entendieron esa parte? Que es como un poco contradictoria, pero tiene sus puntos clave. Sexta etapa, identidad versus aislamiento. Va desde el final de la adolescencia hasta aproximadamente los 40 años, o sea que la mayoría estamos en esta etapa. En ella el principal aprendizaje para el individuo es cómo relacionarse con los demás de manera satisfactoria, desde una posición de confianza mutua, respeto, compañía y seguridad. En caso de que la persona evite las relaciones íntimas, las consecuencias pueden ser muy negativas, tanto en esta etapa como en las posteriores. Hay muchas personas que todavía les cuesta relacionarse con otras personas, porque siempre están buscando la manera de cómo relacionarse y no encuentran mejor cualquier punto para hacerlo, sino que van buscando como estrategia y relacionarse con las demás personas no es buscar estrategia, es simplemente llegar tal y como tú eres, con tus pros y con tus contras. Entonces, pero hay muchas personas que todavía estamos en esta etapa en las cuales preferimos estar aislados para no equivocarnos o para no, porque no encajamos, por decirlo de alguna manera, en la sociedad. Pero en realidad la sociedad lo hacemos todos, tal y como somos. Entonces, sigue la séptima etapa que dice, creo que se me está acabando el tiempo, generatividad versus estancamiento. La penúltima etapa va desde los 40 años hasta los 60. En este momento la persona normalmente busca tener un mayor equilibrio entre la productividad y el tiempo que pasa con sus seres queridos o trabajando en sus propios intereses. El conflicto se resuelve si la persona siente que lo que hace merece la pena, mientras que la sensación de no haber hecho nada útil implicará no haber conseguido superar esta fase. La generatividad se refiere a hacer su marca en el mundo, cuidando a los demás, así como creando y logrando cosas que hacen del mundo un lugar mejor. El estancamiento se refiere a la falta de encontrar una manera de contribuir. Aquí es donde muchas veces como que hay un par en la vida donde uno dice como que he logrado hasta este momento. ¿Será que lo que yo he hecho sí me satisface o definitivamente hice lo que los demás quisieron? O es algo que ya me toca hacer porque esto fue, pero no era lo que yo quería para mi vida. Entonces ahí está el conflicto. De pronto, de seguir haciendo lo que en realidad a ti te apasiona o seguir haciendo las cosas por necesidad o por X o Y cosas. Ese es el conflicto ahí. Y la última etapa es la integridad del yo versus la desesperación. La última etapa se produce entre los 60 años y la muerte de la persona. En esta fase, el individuo deja de producir tanto como lo hacía anteriormente y comienza a reflexionar sobre el rumbo que ha llevado su vida hasta el momento. Se considera que el conflicto se supera si la persona logra estar en paz con su propia trayectoria vital y su mortalidad. Ya se los explico porque creo que se está acabando la clase. El tiempo fue limitado, Emma. Sí, total, señor. Volvemos a entrar, señor, ¿sí? Sí. Se acaba la clase y volvemos a ingresar para terminar, para que Eva termine de